Jorge, te voy a molestar un cachito. El cable, ahí está. Bueno, vamos a usar la siguiente temática, que vamos a hacer una ronda de preguntas, que Jorge, bueno, si quieren ahí va a ir anotando, seguramente va a ir intercalando el debate y las conclusiones políticas que va a sacar a raíz de esas preguntas. Entonces, lo que primero vamos a hacer es, si quieren, ir anotándonos, abrimos una ronda de estas preguntas y después comenzamos la charla para después cerrar seguramente también con una ronda o con algunas dudas que les queden a cada uno. Así que por favor levanten las manos, vamos a ir anotándonos y vamos a ir arrancando la charla. Más que nada, perdón por la urgencia, pero es por el tema del corte de la calle. Así que por favor vayamos anotándonos, levanten la mano y vayamos comenzando la ronda de preguntas. Vamos sin miedo. Ahí está, Ceci. ¿Se escucha? ¿Podés gritar? ¿Querés venir adelante? Dale. Si quieren, compañeros, los demás que tengan alguna consulta, ya vengan acercándose al micrófono, así no quedamos ninguno afuera, por favor. Hola, buenas noches. En realidad tengo un montón de preguntas que estuve pensando durante el día, que tienen que ver fundamentalmente, ya que nosotros vamos a hacer un balance de la campaña electoral. Ha pasado, seguramente a muchos compañeros le ha pasado, de que hay una idea de que al Frente de Izquierda le ha ido muy bien, de que el Frente de Izquierda es una experiencia exitosa. Sin embargo, creo que se aprende más de los errores que de las virtudes, y yo quería en realidad preguntar o plantear, seguramente se va a hacer un balance, el partido, la elección partidaria hará un balance de cómo ha sido esta campaña electoral, pero la primera pregunta tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de los retrocesos políticos que hemos tenido, fundamentalmente en lugares como Córdoba, Mendoza, Salta, que además tienen una particularidad, que son tres lugares donde el electorado ha tenido una experiencia con nuestras bancas, y ahí es justamente donde hemos dado ciertos retrocesos, para meterlo dentro del balance general de, por ejemplo, los avances que hemos tenido en Provincia de Buenos Aires. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que tiene que ver con que el gobierno ha tenido un triunfo y evidentemente no ha tardado más de medio segundo en hacerse cargo de ese triunfo y lanzar esto que nosotros llamamos el plan de guerra contra los trabajadores. Es decir, cómo nos forjamos, cómo nos organizamos para enfrentar a Macri y su plan de guerra. Y fundamentalmente me parece que esto está vinculado a qué pasa con el Frente de Izquierda. Es decir, el Frente de Izquierda aparece como una experiencia exitosa, pero no nos podemos engañar, sabemos que hay una crisis y fundamentalmente cómo hacemos para fortalecer a este Frente de Izquierda y qué futuro tiene, fundamentalmente con los peligros que el Frente de Izquierda tiene en su seno. Y en tercer lugar, para no hacerla tan larga las preguntas, ¿cómo hacemos para que el Partido Obrero, que es, digamos, la pata revolucionaria al Frente de Izquierda, logra hacer carne con su programa, fundamentalmente un programa que yo soy muy crítica de la campaña electoral que hemos tenido, donde me parece que ha faltado propaganda revolucionaria, propaganda socialista? ¿Cómo hacemos para que el programa socialista sea parte, sea carne de este partido y podamos salir de nuevo a la calle a enfrentar a Macri y a fortalecer al Partido Obrero y al Frente de Izquierda en consecuencia? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Arrimar a esto que... Perdón, antes que nada, buenas noches a todos. ¿Alguien quiere arrimar a esto? Es una pregunta muy larga. No tomé nota, pero espero acordarme de todo. No, quiero decir...
confío en la memoria. Bueno, pero vamos a ir discutiendo. En primer lugar, permítanme decirle que reivindico este cambio de método, de que estemos siendo interpelados en los debates, lo reivindico. Bueno, en primer lugar lo reivindico porque está andando bien. Y bueno, lo que anda bien, cuidémoslo. Pero también lo reivindico porque acá lo que tenemos que desarrollar son debates. Si una intervención en el afán de ser completa, detallada, clara para todos, lleva 50 minutos, son 50 minutos que estamos robando un debate. Y hay que ver si yo la acierto con los temas que toco en esos 50 minutos. En cambio aquí tenemos que estar discutiendo lo que plantearon los compañeros. Entonces, sobre la intervención de la compañera quiero hacer las siguientes observaciones. Me ha llamado la atención, aunque no me ha sorprendido, porque esta pregunta inicial de la compañera se ha dado en otros lugares, que no se piense en hacer el balance del distrito. Porque, en definitiva, un buen balance político del Partido Obrero tiene que ser la suma de los balances que hagamos todos los que militamos en esta campaña, todos los que hemos militado en esta campaña. Porque en definitiva, cómo dirigirnos a la gente, el programa, etcétera, ahora lo tenemos que discutir en relación a cómo nos ha ido. Por ejemplo, el Partido Obrero ha crecido. Es lo mismo una elección en que uno creció en votos pero no creció como fuerza militante, no es lo mismo. Si uno crece en votos poco y en fuerza militante mucho, ese es un dato fuerte porque ese crecimiento de la militancia marca un futuro. Si uno saca muchos votos y no crece en fuerza militante, cuidado, porque los votos vienen de antes, de la lucha anterior a la elección. Pero no, al no crecer, ¿de qué modo entonces estamos preparando el futuro? Entonces, con esto quiero decir que no basta leer una estadística, tantos votos aquí, tantos votos allá, para decir éxito, fracaso, crecimos, no crecimos. Tiene que ser un balance integral. Y creo que habría que disponerse en todos los lugares del partido, en todos los comités o distritos, locales, provincias, para hacer su propio balance. Entonces me parece que es un punto esencial. En segundo lugar, tenemos que distinguir el balance que hagamos en la provincia de Buenos Aires de todo el balance nacional. ¿Por qué motivo? Bueno, porque somos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no podemos ahora hacer un balance como bonaerenses, no podemos hacer un balance de Córdoba. Entonces miramos la provincia de Buenos Aires. Y cualquiera haya sido el resultado en la provincia de Buenos Aires, el hecho de que Romina del Pla ingrese al Congreso de la Nación para nosotros es una victoria. Aunque nos hayan ganado 2000-0 en todos los otros lados, nada quita que en esta provincia hemos logrado, estando en el segundo lugar de una lista, haber consagrado a nuestra compañera como diputada, que además, por su condición de gran dirigente clasista en el gremio docente, es valorada muy positivamente, no solo por el Partido Obrero, sino por sectores muy amplios de trabajadores este ingreso. Y esto se ve en el hecho de que en la provincia de Buenos Aires no hemos crecido tanto con relación al 2003, que es cuando hay que hacer la comparación. Creo que 40 y pico mil votos más, es un crecimiento en 4 años muy débil, pero tenemos 2 diputados. Y la novedad es que entra el segundo, y en este caso el segundo es nuestra compañera. Mirado de conjunto, ya el balance es más complejo, porque efectivamente en provincias como Santa Fe, Córdoba, Salta y Mendoza hemos retrocedido. Como militantes de un partido nacional, eso no lo podemos colocar en un segundo lugar. Además, Córdoba y Santa Fe son las 2 provincias que vienen después de Buenos Aires en fuerza política. Y como dijo la compañera,
el análisis de algunos retrocesos tiene que ser hecho en profundidad, porque se producen en lugares donde hemos tenido un desarrollo político excepcional. Por ejemplo, en el año 2003 nosotros le ganamos al peronismo en Salta, en la capital. Entonces, ¿por qué hemos retrocedido ahora? Esto es un balance importante, tenemos que sacar conclusiones muy importantes. Y me voy a adelantar en lo que voy a decir luego. Ese balance tiene que ser hecho con rigor, porque nosotros ahora enfrentamos la madre de todas las batallas, que es la lucha contra la contrarreforma laboral y la contrarreforma jubilatoria del gobierno de Macri. Esta batalla la tiene que ganar, esta guerra ahora que ha iniciado el gobierno la tiene que ganar la clase obrera. Nosotros de esta guerra vamos mejor preparados, peor preparados, desigualmente preparados. Como partido podemos estar bastante bien preparados, porque somos un partido experimentado, pero en un conjunto de provincias una parte de la población le dio el voto de confianza al gobierno y hasta cierto punto nos retiró el voto de confianza a nosotros. Por ejemplo, repito, Mendoza, Salta, nos retiró ese voto, de alguna manera. Es decir, que en la lucha contra los planes macristas, nosotros tenemos que reconquistar una confianza. Retrocedido en Salta porque, a ver, ¿cómo les puedo decir? De golpe la gente se desilusionó. Como consecuencia de aquella victoria en el 2013, en Salta la burguesía entró en una confrontación política muy severa con nosotros. Algo que nosotros en la provincia de Buenos Aires nunca lo hemos tenido. Porque ellos dijeron lo siguiente: con esta votación el Partido Obrero nos disputa por lo menos el poder en la capital. Nosotros tenemos que poner un freno. Y eso se reflejó en el hecho de que durante 3 meses la municipalidad y el Consejo Deliberante de Salta estuvieron paralizados, porque no nos querían dar a nosotros la presidencia del Consejo y no tenían cómo elegir un presidente que no contara con nuestro voto, porque éramos mayoría total y nosotros no le íbamos a dar los votos a ningún candidato patronal. Entonces tuvimos en la experiencia de Salta una confrontación política a la cual no hemos llegado todavía en otros lugares, y hubo una pelea política muy dura hasta el día de hoy. En esa pelea política muy dura se da un resultado curioso, porque de un lado la burguesía nos empuja para atrás a nosotros, pero el que lideró el ataque contra el Partido Obrero perdió frente a Macri, que es el gobernador y que es el que quería ser, bueno, futuro candidato a presidente, pero que apoya al macrismo, es decir, no pertenece al partido. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el de Córdoba, para que ustedes vean que el balance no es simplemente cómo interpretar un voto en el aire. En el caso de Córdoba, nosotros tenemos 3 diputados de cada partido del FIT, y con un protagonismo político importante. En la última ocasión que yo estuve en Córdoba, la policía vino a allanar nuestros locales por una manifestación por Santiago Maldonado, con una orden del juez diciendo que había que llevar todas nuestras banderas, pancartas, etcétera. Y por ejemplo dimos una pelea política muy dura en las puertas del local y hicimos retroceder a la policía. Inclusive sectores de la policía, quiero decir agentes, confraternizaron con nosotros. Agentes de a pie, no las autoridades, diciendo esto es un atropello, bla bla bla. Ahora, en Córdoba nosotros
protagonizamos una huelga muy importante en muchos sentidos. Primero, una huelga del transporte, o por lo menos de una parte del transporte. Allá hay trolebuses. Segundo, importante porque era dirigida por dos compañeras, es decir, que teníamos a la cabeza dos mujeres, y dos mujeres que no solo demostraron su valentía y su vigor, sino que demostraron toda su personalidad política. Pero esa huelga, a partir de cierto momento, nos puso en choque con toda la población que no tenía transporte para ir a trabajar o para lo que fuere, porque era una huelga a muerte, una huelga indefinida. Probablemente el desenlace de esa huelga, que además es un desenlace que nos provocó una crisis interna entre los huelguistas, porque al final fueron todos despedidos y todavía están luchando por la reincorporación después de tanto tiempo, afectó todo el proceso electoral. Quiere decir que nos debemos un balance político de la huelga, y a lo mejor hay otros factores. Yo quiero decirles que muy tempranamente la provincia que podía haber consagrado un diputado nacional, la primera que podía haber consagrado un diputado nacional, era Córdoba. Nos hicieron fraude los radicales, fuimos a la Corte Suprema de Córdoba, y la Corte Suprema rechazó nuestra apelación por 2 votos contra 1. No es que rechazó y dijo, no, el Partido Obrero es un embustero. No, un tipo de la Corte Suprema dijo, tiene razón, hubo fraude. En esa provincia, sin embargo, hoy estamos lejos de tener un diputado nacional. ¿No es cierto? Quiere decir que hay que hacer un balance. En una palabra, hay que hacer un balance integral. ¿Por qué motivo? Porque una elección, ¿qué es una elección para un partido revolucionario? Un recuento de fuerzas. ¿Cuánto teníamos antes nosotros y cuánto tenía la burguesía? Ellos tenían 100 y nosotros 1. A la siguiente elección ellos tienen 98 y nosotros 2. Ya empezamos a decir, estamos dando vuelta a la tortilla. Es un dato, es como por ejemplo cuando uno se levanta a la mañana y escucha si va a llover o no va a llover. O no vamos a tener en cuenta cuánta fuerza de la clase obrera viene con nosotros a la hora de una lucha, que es lo principal que hay que tener en cuenta. Las elecciones sirven hasta cierto punto para eso. El dato más importante es que a eso se agregue, estamos creciendo, vienen más trabajadores al partido, somos un partido cada vez más obrero, somos reconocidos en la clase obrera como una fuerza militante auténticamente de los trabajadores. Por ejemplo, tenemos un balance de cómo nos fue, por ejemplo, en 2 o 3 fábricas importantes de la zona. Los compañeros que están ahí, más o menos tienen una idea de cómo se votó hace 2 años y hace 4 años. ¿Cómo se votó ahora? Uno dirá, bueno, Jorge, una fábrica es una fábrica, acá votan 30 millones. No, la burguesía hace lo mismo, los que hacen encuesta no le preguntan a los 44, a los 20 millones, a los 30 millones, nada, agarran una muestra. Ellos tienen un método de muestra que agarran un poquito de esta clase, un poquito de esta clase, un poquito de esta clase. Nosotros tenemos otro, que es un método unilateral, pero es unilateral nuestro. ¿Cuántos obreros nos votaron? Para nosotros es el dato más importante. Por eso hay que hacer ese balance. Y sobre el problema del carácter de la propia campaña, hay que establecer posiciones por escrito. El que tiene una crítica la tiene que hacer. No puede simplemente decir no me pareció bien. ¿Qué es lo que no te pareció bien? ¿Cómo demostrás qué posiciones prevalecieron o no prevalecieron, digamos, en el curso de la campaña? Salieron plataformas, salieron, ¿cómo se llama esto que salió? Que se decía en cada partido qué idea tenía sobre algunos puntos. ¿Cómo? ¿Vos decís? No me refiero a spot. Salió un texto donde decía educación, entonces
Macri dice esto, Massa dice esto, no me acuerdo qué más decía otro, y qué dice el Partido Obrero, para que la gente coteje, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos textos. Entonces, con relación a esta inquietud, como el Partido Obrero va a hacer un congreso, y dentro de poco van a empezar las discusiones sobre el congreso, contribuyan dando una opinión sobre si esas plataformas eran las adecuadas desde el punto de vista de nuestra estrategia política para la campaña electoral o no eran adecuadas. Y si no eran adecuadas, ¿qué es lo que estaba faltando? ¿O qué es lo que no estaba correctamente planteado? Yo les digo todo esto porque un partido es la totalidad de sus militantes y es la conciencia de la totalidad de sus militantes. Un partido no es un candidato. El candidato es la expresión, se ha elegido porque hay que elegir un candidato, del partido. En segundo lugar, si se eleva la conciencia política del partido, los obreros lo van a percibir. En el contacto con nosotros se van a dar cuenta de que tenemos una capacidad. Hoy, por ejemplo, ¿cuál es el problema? El plan de Macri, que tenemos una capacidad para explicar en cuánto daña a los trabajadores y que tenemos una capacidad para señalar cómo enfrentarlo. Este es el punto fundamental. Ahora bien, yo me adelanto con la lucha contra este plan de Macri, contra esta guerra de Macri, porque una elección tampoco nos tiene que impresionar. Si a nosotros nos fue muy mal o muy bien, lo vamos a ver enseguida por la influencia que ejerzamos en la lucha contra la disminución de las jubilaciones, contra la jornada de 10 horas, contra la reducción de las indemnizaciones por despido, con el agravamiento de la tercerización laboral y con la reducción de los aportes patronales al ANSES. En esa lucha nosotros vamos a verificar la totalidad de las tendencias en juego. Este es el punto fundamental. Con relación al FIT, todos sabemos que el FIT se presenta solamente a elecciones. E inclusive cuando se presenta a elecciones no hace una campaña en común. Por lo tanto no tenemos un auténtico frente único de trabajadores. Primer punto. Segundo punto, incluso en la propia campaña electoral se han desarrollado como zancadillas. En nuestro periódico Prensa Obrera se denuncia una convocatoria a cortar boleta en la provincia de Buenos Aires, es decir, no a votar íntegramente la boleta del FIT. Con esos datos ya sabemos muy bien que estamos haciendo una experiencia política frágil, contradictoria, en la que no podemos depositar ninguna confianza. ¿Cuál es la salida? El desarrollo del Partido Obrero. Porque nosotros no somos el sacerdote evangelista que vamos a ir a predicar a los otros para que modifiquen su conducta. La política nuestra es desarrollar la conciencia de clase de los trabajadores y sobre esa base fortalecer su organización. ¿No es cierto? Aparecer identificados con un salto en calidad en la comprensión que los trabajadores tienen de la situación y un salto en calidad en la efectividad de la lucha de ellos. Entonces tenemos que trabajar sistemáticamente por el Partido Obrero y no sustituir al Partido Obrero por el FIT. Primero porque el FIT es una construcción frágil y segundo porque siendo un mecanismo electoral estaríamos sustituyendo la lucha de clase por la lucha electoral. Entonces lo que hay que pensar seriamente es qué debilidades tenemos, por ejemplo aquí en Almirante Brown, en nuestra relación con la clase trabajadora y también con la juventud. ¿No es cierto? ¿Qué cosas tenemos que reforzar? ¿Qué cosas tenemos que explicar? Hemos traído, por ejemplo, a esta interpelación todos los compañeros que nosotros hubiéramos querido que vengan. Por ejemplo, si mañana mañana es sábado. Bueno, hay compañeros que tienen que ir a trabajar el sábado. ¿No es cierto? Bueno, al organizar una charla, sabemos que los compañeros todos se levantan muy temprano a la mañana.
¿A qué hora hacemos una charla? No podemos hacer a las 8:30 de la noche. Hoy puede ser porque mañana es sábado, creo que debe haberse pensado en eso y que no había. En una palabra, hay que construir el partido. Mientras la tarea de construir el partido de la clase obrera no sea cumplida en la Argentina, no podemos pasar objetivamente a ninguna etapa superior. Y tenemos que desarrollar el partido. Este es el punto esencial. Y se tienen que jugar presentando balances, haciendo consideraciones, leyendo las plataformas, viendo si esas plataformas plantean, digamos, una auténtica alternativa política. Termino con este punto. En una campaña electoral tiene que desarrollarse la estrategia del partido. Ustedes me dirán, correcto, pero ¿por qué lo subrayo? Porque aparentemente una lucha electoral es un problema táctico, aparentemente. Quiero decir, tiene un carácter inmediato. Pero en una campaña electoral, ¿qué se discute? Las perspectivas políticas de la sociedad. Nosotros tenemos que poner nuestra estrategia. ¿Se entiende? En una fábrica que hay un conflicto con la patronal porque despidieron a alguien, no vamos a ir a exponer nuestra estrategia. Vamos a pedir que reincorporen a los despedidos. Y vamos a explicar que para hacer eso necesitamos la lucha, la huelga, la ocupación, la solidaridad de todas las otras empresas, reclamar el apoyo del sindicato, etc. Pero en una campaña electoral se discuten las estrategias. A Macri le han votado a favor la estrategia del ajuste. Y ustedes dirán, pero ¿cómo alguien puede votar a favor la estrategia del ajuste? Sí, si vos tenés un gobierno nacional y popular que te está llevando al derrumbe, que tiene una deuda externa fenomenal, que la paga toda, que se la enchufa a los jubilados y que entras en un impasse, parte del 54% que los votó en el 2011 ahora se fue con Macri, una parte grande, porque pasaron del 54% al 22%. ¿Se entiende o no? 32 se cambiaron de bando, fueron a Macri y a Massa, pero más o menos los dos son del mismo palo. Es decir, que se fundió la estrategia política del kirchnerismo, porque en Venezuela esa estrategia política hoy es presentada como que no hay medicina, que no hay comida en la góndola, ¿no es cierto? Y que la inflación es del 50% mensual. Entonces uno dice lo siguiente: yo de política no entiendo nada, nunca me gustó la palabra ajuste, pero no quiero que la góndola en los supermercados estén vacías. Y este tipo dice que con un poco de ajuste, porque se gasta mucho por acá, se gasta mucho por allá, van a venir los capitales esto, y le dan un voto de confianza. Nosotros tenemos que luchar con nuestra estrategia contra la estrategia del ajuste. Oponer una estrategia, no podemos simplemente oponerle a una estrategia una reivindicación. Tenemos que presentar otra estrategia. Naturalmente que uno puede preguntar, ¿y qué? ¿Presentando otra estrategia ganamos las elecciones? No sé si la ganamos, tampoco Macri ganó las primeras elecciones que se presentó. Si vos presentás tu estrategia una vez, 2 veces, 3 veces, por lo menos hay una generación entera que va a vivir una experiencia con el país y va a vivir una experiencia con tus posiciones políticas. Si finalmente la izquierda del FIT saca 1.100.000, 1.150.000 votos y en el pasado sacaba 100.000, algo pasó con la gente tomando, digamos, 15 años para acá. Porque es verdad o no que en una época sacábamos 100.000 y en otra época sacábamos 200.000 y ahora sacamos 1.100.000. Uno dice, por ejemplo, me lo dijo un periodista, me dice, bueno, pero 20 años para pasar. Correcto, vamos medio lentones, pero para llegar a lo que llegamos, la gente tuvo que pasar una experiencia con los gobiernos, con el capitalismo y con el Partido Obrero.
y lentamente ha sacado conclusiones. Entonces en una campaña electoral se tiene que desarrollar una estrategia política. Obviamente eso es muy importante. Y en la historia del socialismo, en el mundo, digo socialismo porque en una época los partidos socialistas eran grandes partidos obreros, ahora son medio partido de la burguesía, pero cuando eran grandes partidos obreros e iban a las elecciones, presentaban su programa político integral, su estrategia. Lo que en el lenguaje de la izquierda más adelante se llamaba el programa máximo. Entonces estaba el programa mínimo de todos los días y el programa máximo que los socialistas, que eran reformistas, presentaban para las elecciones. Nosotros no somos reformistas, pero nos parece bien que para las elecciones presentemos todo nuestro programa. Si no, ¿qué desarrollar una conciencia de clase sino asimilar un programa? Bueno, la respuesta fue un poquito larga, pero tienen que admitirme que la compañera hizo 10 preguntas en una. ¿Está claro o no? Y yo contesté escrupulosamente en las 10 y no me olvidé de ninguna. Así que esto empezó lindo, sigámoslo. Y después parece que tenemos algo para comer. Bueno, me adelanté un poco a todos los demás. La pregunta que quería hacer yo era si, bueno, se caracteriza un poco una nota de RT, que es un medio ruso, en español, digamos, que en Argentina estaban en peligro las libertades democráticas. Se entiende con esto caracterizando el nivel que tiene el macrismo en cuanto al ala represiva, digamos, al ala xenófoba y demás, que se viene asentando y caracterizando y aumentando exponencialmente. Una de las preguntas es esa, si usted ve que si están en peligro las libertades democráticas, y la segunda pregunta que quiero hacer es cómo usted caracteriza el movimiento obrero, porque la editorial de La Prensa, varios números pasados, caracterizaba al movimiento obrero como en una etapa de reflujo, en el sentido de que varias de las luchas más importantes que se llevaron adelante, PepsiCo, AGR, la lucha por la paritaria nacional de los docentes y demás, fueron derrotadas o fueron aisladas, obviamente, por el pacto de la CGT y el triunvirato, bueno, que viene aislando a las luchas más importantes a nivel nacional. Así que tengo esas dos preguntas para Jorge. Bueno, en primer lugar, son interesantes las preguntas. Además, una confesión de tipo personal. Desde que vengo haciendo esto, ya hace 2 o 3 meses, me doy cuenta que es una gran ayuda para mí, porque estoy obligado a pensar algunas cosas que a lo mejor no pensé y otras cosas que a lo mejor sí pensé, pensarlas con más cuidado. En primer lugar quiero decir lo siguiente: esta agencia RT es un nombre, es una sigla que en inglés quiere decir Russia Today, Rusia hoy. Por lo tanto es una agencia rusa. Entonces esta agencia rusa, ¿qué es lo que dice? Que están comprometidas las libertades democráticas. Es muy significativo, porque si en algún lugar las libertades democráticas están recontra cagadas es en Rusia. Inclusive matan opositores. Yo leí sobre 2 chicas, grandes periodistas, porque después me preocupé en conseguir los libros de ellas, y están muertas. Y ya que el tema está hoy tan en boga, Putin es una, ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo se dice? Es no un abusador, acechador, ¿cómo es? Es un acosador sexual. Lo dicen todas las periodistas que lo entrevistaron. Entonces RT hace este planteo. Esto tiene que ver, por el lado de RT, con una gran disputa que hay entre el imperialismo norteamericano de un lado y China y Rusia del otro, por determinados negocios en América Latina, por influencia. Ustedes lo ven en el hecho de que quien sostiene económicamente a Venezuela es China. Rusia está tratando de que Venezuela privatice el sistema petrolero para beneficiar a las empresas petroleras rusas.
Entonces hay un bloque, digamos que sería Cristina Kirchner, ¿cómo se llama no Néstor? Rafael Correa, de Ecuador, Chávez. Después otros están en una posición intermedia, que son una especie de agentes políticos de Rusia y de China en la disputa internacional, ¿no es cierto? Y después tenemos lo que ya conocemos, que son los agentes norteamericanos. A esta agencia y en general los medios rusos ahora se los está acusando de interferir por Facebook, por Twitter y por distintos lugares en las políticas internas de los países, y Trump, que hizo un acuerdo con Putin, puede terminar perdiendo la presidencia, porque el FBI está investigando las relaciones de Trump con Putin y con Rusia. Ya metieron en cana a 2 tipos de Trump vinculados a esto. Si lo terminan agarrando a Trump, se acabó Trump. Hecha esta aclaración, las libertades democráticas están amenazadas en todos los países del mundo mientras gobierna la burguesía. Por favor. La primera preocupación que tuvo Néstor Kirchner, y lo discutimos un momento, era el movimiento piquetero, y entonces él había dicho de crear una brigada antipiquetera. Ahora Macri firmó un acuerdo antiterrorista con Estados Unidos. ¿Pero quién le dio permiso para eso? Cristina Kirchner, cuando hizo aprobar la ley antiterrorista, que castiga cualquier manifestación popular. Y no les digo si esa manifestación popular es en apoyo al pueblo palestino. ¿Se entiende? Como los yanquis dicen que los palestinos son terroristas, si vos defendés la causa palestina, te pueden enchufarlo de terroristas, aunque no sepas cómo armar una molotov. Por lo tanto, la libertad democrática está amenazada porque el Estado burgués es una maquinaria de opresión. La gendarmería reprimió las luchas obreras en la Panamericana, con Bernie. Y la gendarmería reprimió la lucha de los petroleros en la Ruta 3 en Santa Cruz y Chubut. Entonces lo que tenemos que tener claro es eso. Porque ¿qué medio tiene la burguesía? Fuera del engaño, la estafa, la división, para derrotar al movimiento popular. El medio más importante que tiene es la fuerza de la represión. ¿Está claro? Este es un aspecto de la cuestión. Y en este aspecto de la cuestión, la represión interviene en un Estado democrático. No tiene que haber una dictadura. Eso de que para que haya represión tiene que haber una dictadura, no. Eso se hace, viene una dictadura cuando la represión bajo un Estado democrático fracasa. Y no tanto que fracasa la represión, sino que fracasa la política del que hace esa represión. Entonces la represión no vale para nada. Tiene que haber una coherencia entre la línea política y la represión. Nunca te pongas a reprimir si tu política se fue a la mierda. Porque te vas a la mierda vos, tu política y la represión. Tiene que haber una coherencia. Pero todos los estados se encuentran en esa situación. Nosotros tenemos que combatir este plan de guerra de Macri porque es destructivo de la clase obrera, no porque va a venir una represión para imponerlo. ¿Se entiende o no? No vamos a esperar que haya una represión y qué plan de guerra. No, ya es un plan de guerra porque voy a laburar 10 horas en lugar de 8. Y quiero señalar algo, se están cumpliendo los 100 años de la Revolución Rusa, o de la Revolución de Octubre, que fue la primera que declaró la jornada de 8 horas. Y en Argentina, en el centenario de la Revolución Rusa, nos suprimen la jornada de 8 horas. Ojo, suprimida hasta hace mucho, pero te pagaban horas extras. Cuando yo hago de suprimir ahora, me refiero a que tenés que laburar. Las 10 horas son, no te pagan ninguna hora de extra. Ojo que en muchos lugares no te pagan horas extra hace mucho. ¿Está claro o no? Pero es violando la ley.
y refleja esa posición, etcétera, etcétera. Este es un primer aspecto de la cuestión. El segundo aspecto de la cuestión, a mí no me... el tema del reflujo de la clase obrera, del ascenso de la clase obrera, yo creo que hay que caracterizarlo asociado a lo siguiente. En los primeros meses de Macri hubo grandes movilizaciones estudiantiles por un ataque a la educación y hubo grandes movilizaciones de docentes. Después de eso decayó. Pero desde que se ocupó a G.R. Clarín en enero de este año, empezó nuevamente un ascenso y la CGT se vio obligada a declarar el 6 de abril un paro. Aunque no pertenezca estrictamente a la clase obrera, la huelga femenina del 8 de marzo y las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer son también una expresión de combatividad. Pasó el camión de la basura, está preguntando por qué está cortado. Pero ahí fueron los compañeros. Mira, justo al camión de la basura. Tenemos ahora que entrar a discutir con los camiones. Siga, siga. Quería quedarse en la charla. Ah, viste, muy bien. Muy bien. Ese es el método. ¿Está claro? Y luego el 2x1. Y luego la ocupación de PepsiCo y la simpatía popular con la ocupación de PepsiCo. Y después posteriormente la CGT se da cuenta que hay que parar todo esto y digamos lo para. ¿A qué voy? Nosotros tenemos algo más complicado que un reflujo, porque ustedes ven que hay ascensos y bajadas. Por ejemplo, en el interior del país, lo de Córdoba que le dije, la huelga de transporte dirigida por mujeres. Hay que hacer una película. Además yo escuché las declaraciones de las compañeras y superan lo que cualquier tipo puede decir por la televisión o en cualquier lugar. Supera holgadamente, porque fueron mucho más lejos que esas declaraciones casi de formulario que hacen los varones. Que estamos en la lucha, que la patronal... Fueron mucho más lejos. Yo ya le llamé, yo le expresé mi opinión sobre esto a los compañeros en Córdoba y a algunos compañeros también acá. Lo que tenemos es una crisis profunda en el movimiento obrero. Y es una crisis profunda porque una parte del movimiento obrero está con la izquierda. No es como las viejas crisis, ¿no es cierto? Que simplemente la burocracia decía, no, acá vamos, como bajo Menem. Se arregló con Menem y chao, hicieron lo que quisieron. ¿No es cierto? Incluso bajo Menem, en la primera etapa también fue como estoy comentando yo ahora. Porque gracias a la izquierda, a Menem lo enfrentaron los ferroviarios y los telefónicos en huelgas grandiosas. Y nuevamente el tema de las mujeres, porque fueron las mujeres telefónicas las que ocuparon los edificios. Entonces, hay una crisis en el movimiento obrero. Macri, el triunfo de Macri es una expresión de la crisis que hay en el movimiento obrero, que ha perdido una brújula política. Antes podía tener a lo mejor una brújula política equivocada, pero creía que estaba bien apoyar al kirchnerismo. Después empezó a entrar en choque con el kirchnerismo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que había huelgas contra el gobierno de Cristina? Pero no encontré una orientación alternativa que nosotros fuimos desarrollando en numerosos lugares, tanto sea sindicatos como el SUTNA, o por ejemplo otros aceiteros, como las comisiones internas de fábrica. ¿Se entiende? Ese desarrollo de la izquierda ha provocado una crisis. Miren lo que les digo, ustedes a lo mejor la ven al revés. ¿Por qué una crisis? Porque la burocracia está paralizada por el avance de la izquierda. La burocracia ahora está en una guerra civil dentro del sindicalismo. Bueno, la palabra guerra civil es excesiva, pongámosla entre comillas, ¿no es cierto? Pero está metida en eso. O lo de Daer con PepsiCo, o cómo Daer recuperó la alimentación.
Bueno, nunca perdió el sindicato, pero recuperó la fábrica de la alimentación. Hay una crisis. Este es uno de los temas que también tenemos que discutir en el Congreso. ¿Cómo afrontamos esta crisis? ¿Con qué tipo de planteamientos? Porque la dificultad, ¿cuál es? Ahora que viene el plan de guerra de Macri y la burocracia está pactando, nosotros decimos, bueno, a la lucha. Cuidado, nosotros no queremos una lucha solo de la izquierda. El plan de Macri solamente lo puede derrotar una lucha de conjunto de la clase obrera. Y en esa lucha de conjunto de la clase obrera tenemos la burocracia del lado de la patronal. Nosotros tenemos que atravesar esta transición. ¿Cómo se hace una lucha de conjunto con una burocracia entreguista? Entonces, en primer lugar, hay que empezar por la agitación. Hay que empezar por la clarificación, que se entienda lo que es este plan. Que en cada atropello se muestre a dónde va este plan. Hay que levantar la indignación de los trabajadores. Hay que señalarle lo que se les viene a cada uno. Porque, en definitiva, las superestructuras políticas, las direcciones, incluida la dirección del Partido Obrero, de la que soy parte, insume el estado de ánimo de las masas. ¿Se entiende lo que digo? Ninguna dirección puede fabricar una movilización si las masas no desarrollan una disposición a la movilización. Y ninguna dirección es inmune a la presión si las masas se están movilizando. Nosotros tenemos que pensar en términos de lucha de clase, ¿no? ¿Y qué dice Moyano? ¿Pero qué Moyano? Facundo Pablo. Y este y el otro. Y este, ¿cómo se llama el bancario? Palazzo. No. Nosotros tenemos que ocultar qué está pasando en el movimiento obrero, qué está pasando en la fábrica. Por ejemplo, miren, les voy a contar algo más. Quieren aplicar, el gobierno esto lo vio, y quieren aplicar al ajuste salarial que hacen los convenios la fórmula que se va a aplicar a los jubilados, que le van a cambiar a los jubilados y al cual le van a sacar 6.000 millones de pesos. Se la quieren también aplicar a los trabajadores activos. Entonces tenemos, es verdad, una crisis en el movimiento obrero, pero esta crisis en el movimiento obrero tiene un lado potencial muy revolucionario, porque efectivamente la gente está deliberando, porque la izquierda interviene, ¿no es cierto? Nosotros intervenimos como partido, intervienen nuestras agrupaciones sindicales, están deliberando sobre cómo actuar en esta crisis. Toda crisis del movimiento obrero es una pelea interna en el movimiento obrero sobre la estrategia que hay que seguir y el rumbo que hay que tomar. Si nosotros simplemente decimos reflujo, miren cuál es el problema. Bueno, hay que esperar a que cambie el reflujo. ¿Y por qué va a cambiar? ¿Y cuándo va a cambiar? ¿Se entiende o no? Si decimos crisis, intervenimos y creamos las condiciones del ascenso. Otra cosa más, con relación a la pregunta. Una derrota no es motivo de reflujo. De ninguna manera. Ahora que se cumple el centenario de la Revolución Rusa, les informo que el reflujo del movimiento obrero ruso después de la derrota de la Revolución de 1905 se empezó a superar en una famosa masacre minera. Los mineros se levantaron, reclamaban salario, reclamaban esto, y el zar los acribilló. Y fueron derrotados, pero fue una masacre, no solo una derrota. ¿Qué produjo esto? La indignación de los trabajadores. Y ahí empieza el ascenso. El ascenso viene después de una derrota. El ascenso viene después de una masacre. La misma revolución de 1905 se inicia con una masacre. Los sindicatos dominados por la Iglesia, ante la situación de miseria que vivía el pueblo, organizan una manifestación al Palacio del Zar para reclamar una mejora. Y el zar
en lugar de decir, bueno, esto está dirigido por la iglesia, tenemos alguna mejora, dijo, no, acá son todos subversivos. Y acribilló a familias enteras. La jornada es conocida como el Domingo Sangriento, mire, se hizo un domingo, para que vean que era familiar, ¿no es cierto? Y ese Domingo Sangriento comenzó la Revolución Rusa de 1905. Entonces no podemos ver unilateralmente, una derrota educa. Si nosotros tenemos una actitud derrotista ante la derrota, estamos clausurando la lucha. Porque un tipo dice, bueno, pero acá puedo triunfar o ser derrotado. Si soy derrotado, recagamos. Déjame que lo piense 2 veces, lo discuto con mi mujer a la noche. No. ¿Se entiende o no? No, acá tenemos que luchar. Como dicen las madres, no me acuerdo quién dice, la lucha que se pierde, ¿cómo es? La que se abandona. Es la que se abandona. La derrota puede enseñar. En realidad es lo único que enseña la derrota. Uno no puede temer a la derrota. El que teme a la derrota ya pierde el impulso del combate. A la derrota hay que tenerla en cuenta cuando uno se prepara. Prepararse con tanto nivel, pero con tanto nivel, que la posibilidad de derrota sea mínima. Pero la derrota educa, no podemos desmoralizar. Nosotros fuimos derrotados en AGR, pero una gran parte de los trabajadores de AGR se han quedado con el partido. ¿Por qué se quedaron con el partido si fueron derrotados? Porque vieron que un partido luchó 2-3 meses sistemáticamente en defender esa ocupación, y ellos están convencidos de que la ocupación fue justa porque perdían sus empleos y que tuvieron un partido que estuvo al lado de ellos. Entonces la conclusión que sacaron de la derrota es que hay que estar con el Partido Obrero. ¿No es cierto? Yo participé después de una jornada de balance en la zona de Nueva Pompeya, donde efectivamente había muchos trabajadores de AGR. ¿Quién había sido la pregunta? Si fuiste vos. Sí. Pero de acá tenés una pinta y de frente tenés otra. No sé cuál es peor. Compañeros, para juzgar esas cosas, yo me abstengo. Bueno, yo quería... ¿Pregunto acá? No, porque es para ellos. Yo te escucho, pero los demás no. Yo quería preguntar cómo veías ahora el grado de desintegración o putrefacción del peronismo en relación, y del kirchnerismo en particular también, en relación a, bueno, el peronismo en relación a la crisis, por ejemplo, de la Rúa, en qué grado de fractura tenía en ese momento, qué grado es ahora, y en relación a una declaración que vos hiciste no sé cuándo, hace un tiempo, que llamaste a votar, que cualquier revolucionario, una cosa así, como que un revolucionario debía exigir la presentación de Cristina en las elecciones, que hubo un ataque a nosotros, a vos, pero bueno. Sí, bueno, lo que yo declaré en aquella oportunidad es más correcto que nunca. En primer lugar, no fue eso lo que declaré, que ella se tiene que presentar o no, sino que yo la desafía a que se presente. Es decir, que deje, ¿cómo se dice? La gata Flora, me presento o no me presento, que se presente y que nosotros estamos dispuestos a darle batalla. Acá hay un concepto importante: vos no superás a un enemigo que no vino al ring. ¿Está claro o no? Vos, dos boxeadores, uno dice yo soy más fuerte que el otro, soy más capaz, tengo más técnica, y le gana porque no vino. ¿Qué demostró? No demostró nada. Al peronismo hay que superarlo, no hay que pedirle que no venga. Si no viene el peronismo y vos no superaste al peronismo, va a venir Juan Pérez y se va a quedar con todo y a vos te va a dejar de lado. En cambio, si vos lo superás al peronismo, allí donde él no fue capaz de una lucha victoriosa, el Partido Obrero, la clase obrera, de una lucha victoriosa, allí donde el peronismo no fue capaz de enfrentar a Macri, la clase obrera, el Partido Obrero lo enfrenta, la gente dice chao, háganle el cajón, lo llevamos al entierro, ¿no es cierto?
Ahora, no están porque se proscriben esto y lo otro, quedan al acecho. El mejor ejemplo para terminar, para que esta idea quede clara, fue con Perón, que estuvo 18 años afuera. ¿De qué sirvió a la izquierda que Perón estuviera 18 años afuera? De nada, porque cuando vino los 18 años se quedó con todo. Es más, en los momentos de mayor combate el tipo decía, no vengo a pelear, no porque no quiero, sino que nadie me deja. Y la gente decía, que vuelva a Perón, que vuelva a Perón. ¿De acuerdo? No, veniste. Y damos la pelea, yo sé que vos venís para joder, por lo tanto no te estoy invitando a que vengas, te estoy desafiando a que vengas. ¿Está claro o no? No es lo mismo, si yo invito a alguien a mi casa, lo voy a atender muy bien. Si yo lo desafío, quiere decir que lo voy a atender muy mal. ¿No? ¿Está claro o no? ¿Cuál fue la crítica? La crítica fue maravillosa. Mira, nada más que por escuchar la crítica yo ya hubiera dicho que se presente. Porque la crítica fue Altamira el temerario. Si Cristina se presenta, no vamos a meter ni un diputado. ¿Te das cuenta? Es decir, saltó la podredumbre electorera, ¿no es cierto?, sin que se diera cuenta. Si es por él, que en este caso era un dirigente del PTS, él preferiría que no se presente nadie. Y se ganan solo las elecciones. ¿Se entiende? Ahí saltó la podredumbre electoral porque era más importante tener un diputado o dos que derrotar al peronismo. ¿Está claro o no? Ahora en la campaña electoral tuvimos una lucha política con Cristina. Ella sacó los votos que sacó, nosotros los nuestros. Pero ahora no aparece enfrentando el plan de Macri. Entonces muchos kirchneristas, trabajadores no me refiero, ¿no es cierto? No burgueses kirchneristas, están reflexionando. Esta no le da batalla a este y el Partido Obrero sí. Tenía razón el Partido Obrero. Es decir, que hubo una pelea y las conclusiones que los trabajadores van a sacar no tienen por qué ser el lunes posterior a la elección ni el sábado antes de ir a votar. Van a ir sacando ese tipo de conclusión. Ahora, con esta respuesta te clarifico la parte más importante de lo que preguntas. ¿Qué va a pasar con el peronismo? El peronismo parece como destruido. Cuando venía para acá con el compañero Eric, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, manejó con prudencia, muy bien. En la radio ya consideraban que en el 2019 ya tiene ganada Macri las elecciones. Pero hay que hacer un olfa total, ¿no es cierto?, para decir que ya tiene ganada, que somos 45 millones de imbéciles, que ya con 2 años de anticipación nos avisan que nos van a derrotar de nuevo. Pero en esa afirmación de que Macri va de nuevo, quiere decir que el peronismo no le va a presentar nada, está destruido y todo lo demás. Bueno, da un panorama de destrucción. Ahora vuelvo al tema central. ¿La izquierda lo supera? Ya está. La chacarita abran las puertas para el peronismo. La izquierda no lo supera y las circunstancias van a determinar que alguien quiere ocupar el lugar que debe ocupar la izquierda y que puede ser un peronista de un tipo u otro. ¿Se entiende o no? Vamos a tomar un ejemplo concreto. En el año 2002 el peronismo se hizo mierda. Golder renunció al gobierno, tuvo que llamar a elecciones adelantadas y en las elecciones adelantadas fueron 2 partidos hechos mierda. Los radicales con 3 candidatos, uno era López Murphy, la otra era Carrió y el tercero no me acuerdo. ¿Quién fue? ¿Quién? Moró. ¿Moró? ¿Quién era? No sé. Bueno, 2 eran, quien dije, Carrió y López Murphy. El tercero no me acuerdo. Y el peronismo llevó 3 candidatos separados, pero entre ellos Menem, Kirchner y el tercero Rodríguez Sá. ¿sí?
¿Sí? Bueno, Rodríguez Sá. ¿Podría estar peor eso? Los dos principales partidos estaban hechos bolsa. Menem le ganó a Kirchner. Bueno, ya está, no tiene nada. Y Kirchner, el vacío que la izquierda no ocupó y que otra fracción del peronismo no ocuparon y que los radicales tampoco ocuparon, se cortó solo y con el 21% de los votos después en la elección siguiente sacó más y terminó como conocemos. ¿Se entiende esto? Es decir, cualquiera lo puede ocupar si no hay una lucha política. Ahora nosotros no nos vamos a ocupar como ellos ocupan los lugares de ellos a través de luchas electorales. Nosotros solamente lo podemos ocupar a través de la lucha de clases. Lo digo esto porque quizás escriba un artículo, porque salió una crítica a la izquierda en el diario Perfil, firmada por el dirigente de Razón y Revolución, y presenta el futuro político como una pelea de ideas. Entonces el peronismo se quiebra, la izquierda avanza, y en el 2019, ¿ven? El mismo relato. Tenemos un cronograma electoral. Nosotros no vivimos en una sociedad dividida en clases, sino que nosotros vivimos en una sociedad que vota cada 2 años. Y ahí nos vemos las caras y así vamos aburriéndonos hasta el final. Es un enfoque falso. Hay que derrotar el plan de Macri, fortalecer a la clase obrera en esa lucha, ser el factor dirigente de esa lucha y superamos el peronismo. Y después veremos la forma en cómo lo concretamos, esa superación, si será en una elección o si será por otra vía que no sea una elección. Pero que tenga toda la eficacia política o más eficacia política que la de una elección. Pero esto tiene que hacerse, absolutamente. Acá permítanme que, aunque no esté en la pregunta, yo los quiero invitar a que hagan una reflexión porque es educativa. A mí cuando la hice me educó. Cuando acá se hizo el Bicentenario, 2010, hubo un festival de todo tipo. Y nuestros compañeros del PTS proclamaron la victoria cultural del kirchnerismo. En el 2010. Ahora, es la primera vez en mi vida que veo una victoria cultural que dura 2 años. Porque en el 2013 votaron todo a Massa. ¿Se entiende o no? Con esto lo que quiero mostrarle es la fragilidad de los desempeños políticos así, tipo fuego artificial. Que uno dice, ay, mirá, hizo esto, mirá lo otro. Nos ganó culturalmente. Mirá, los que nos ganaron culturalmente están todos yendo a Ezeiza. Ezeiza. Y los que con más bronca están contra ellos fueron los que fueron ganados culturalmente.